tuve una revelación en octubre del año 24 y el Señor me reveló que estaba caminando y habían mesas largas y había mucha Biblia, pero la Biblia tenían polvo, tenían arrancada y así estaban. ¿Y qué es lo que el Señor le está mostrando? Que así están muchas Biblias, porque muchas veces no la leemos, algunos, no todos, pero el Señor nos está alertando y nos está enseñando para que nosotros caminamos por estos últimos tiempos de lo que se está moviendo, porque el mismo Jesucristo nos está dando enseñanza y Él me dijo Mateo 24. Mateo 24 nos está hablando de los tiempos que están aconteciendo. Entonces el Señor me reveló de esa guerra y a los 3 días de revelarme, me decía con voz fuerte que la sangre correría por todo lugar. Verdaderamente escuché una voz del cielo que me decía cuando estaba orando por Israel que eso era una de sus señales. Estamos viendo que esas son las señales que Jesucristo dijo en su palabra, porque no lo digamos nosotros, ya Jesucristo lo dijo primero. Esa profecía Jesucristo la declaró antes que nosotros. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar pendiente de lo que Dios nos está enseñando, porque muchas veces dicen, hay tanto tiempo que Jesús viene y no viene. No, Jesús le está dando tiempo al pueblo de Dios para que él pueda reflexionar, pueda mirar, pueda caminar, pueda entender que estamos en los tiempos próximos, pero si el pueblo ora, intercede, Dios detiene los juicios. Entonces, una de las partes verdaderamente que Dios nos está enseñando cuando está diciendo Mateo 24, tenemos que entender que verdaderamente también Dios dice en la palabra que no habla de dos maneras, le habla al hombre, por medio de una visión o por medio de un siervo, pero hay muchos que no entienden el siervo y por eso es que muchas veces Dios se le está revelando al hombre para que pueda entender que Dios existe y Dios es real. Muchos no lo creen, pero es real. Entonces el primer video se borró, la primera voz, pero estamos esperando que con su misericordia pueda llegar a aquellos que están señalados, porque yo estaba orando y el Señor me dijo que tenía que hablar de esto otra vez. Yo no lo estoy haciendo por mi voluntad, sino que verdaderamente Dios nos lo ha enseñado, que lo diga alentando, porque el Señor me dijo, muchos ven y están ciegos. Muchos ven de vista, pero están ciegos. Verdaderamente cuando Jesucristo vino, Él nos dio una enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza que le dio a usted, pastor? A usted, pastor, ministro de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios llegó y dejó las 99 ovejas que estaban seguras, pero fue y buscó la que estaba herida. ¿Cuál es la que está herida? Muchas veces las ovejas están heridas. Muchas veces puede ser que el pastor la hiere y ni cuenta se dé. Cuando usted ve que sus ovejas no va, averigüe, ponga una agrupación que vaya y visite esas ovejitas. No la abandone, porque en Ezequiel 34, ¿qué es lo que dice? Que comen de la grosura de las ovejas. De los alimentos de las ovejas comen, pero no es solamente comer del alimento, es comer del alimento y también atender las ovejas como hizo Jesús. Entonces ahí es que Dios nos dice que de dos maneras nos habla. Y el salmista David decía, corrígeme en el silencio de la noche. El salmista David decía al Señor que lo corrigiera, porque en el medio del silencio de la noche, aún así, Dios corregía al salmista David. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que el Señor nos corrige a través del silencio de la noche. Entonces, Dios nos está enseñando que nos corrige, y si le pidamos, dice la palabra de Dios que son espadas de dos filos. ¿Por qué son espadas de dos filos? Porque cuando yo digo la palabra de Dios, también me la estoy diciendo yo misma. Yo le exhorto a las ovejitas que se han apartado porque han vuelto a caer en la debilidad, que le pidan a Dios, que Dios es el que da la fortaleza, no el hombre que la da. Si tú le pides a Dios que tú quieres ser restaurado porque ha caído, porque ha vuelto otra vez a la cosa que tú hacías antes, por tu debilidad, Dios fortalece tu vida si tú le aclamas. Entonces el consejo es que si tú escuchas este consejo, retorna tu camino a Cristo, vuelve y reconcíliate con Él,
que Dios tiene tu nombre todavía en el libro de la vida. Dios dice que tomó los cielos y la tierra de cada familia. Entonces muchas familias no están, pero llegarán. Porque Dios dice que nosotros no vamos al Padre, a Jesús. Si el Padre no lo concede, nosotros no llegamos con nuestra propia fuerza. Es que el Padre nos trae al Hijo de Dios Jesucristo, porque Él tomó los nombres en los cielos y la tierra. Entonces, cuando el Señor me decía Mateo 24, ustedes saben lo que dice en Mateo. Vamos a leerlo de nuevo, porque la palabra de Dios se lee bajo la unción del Padre y del Hijo de Dios Jesucristo crucificado en la cruz, en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que el Señor me decía en Mateo 24, comienza en el versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en la venida del fin de los tiempos? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino. Y dice: y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y entonces se entregarán a tribulación, o matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán. Dice: y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Míralo ahí. El Señor está diciendo que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque va a haber tribulación. La iglesia tiene miedo de decirle al pueblo de Dios lo que está aconteciendo. Sí, Dios puede detener todas las cosas si oramos, puede detener el tiempo porque Él es el dueño del tiempo. Él dice: un día pueden ser 1000 años, aunque 1000 años puede ser un día. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del tiempo. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, oveja de Dios, yo no soy pastora ni nada de eso, pero verdaderamente Dios es que nos elige y da la profecía y nosotros cumplimos con lo que Dios dice. Entonces el Señor te está dando enseñanza, tío ovejita, pastor, las ovejas que está herida. Pon un remanente que la visite, pon un remanente que vaya. No es solamente, como dice Ezequiel 34, que se alimentan de la grosura de las ovejas. No es solamente eso, tienes que chequear tu oveja que Dios ha puesto en tus manos. No la puedes abandonar de la manera que muchos la abandonan. Hay muchos que la abandonan, yo no digo todo. Verdaderamente yo amo a mi pastor porque verdaderamente él da la enseñanza de la palabra de Dios. Él está dando a través de la palabra enseñanza diario de la palabra de Dios. Está enseñando a través de su palabra, diciéndola libro por libro, especificándola, enseñándola, dando el significado de lo que significa y enseñando cada día las ovejas que Dios ha puesto en sus manos. Entonces así muchos tienen que hacer. Tienen que enseñar lo que Dios enseñó. La palabra de Dios para que aquellas ovejas que están heridas vuelvan y se retornen y coman del alimento, el cual el ángel de la iglesia Dios dejó para poner atento a las ovejitas que tiene. La gloria del Señor.
Entonces, el consejo de esto es descarriado. Si te ha debilitado por tu, o ha vuelto a caer en lo que tú hacías antes, Dios te da la fuerza. Tu nombre Dios lo tiene retornado porque Dios tomó los nombres en los cielos y la tierra. Yo te digo en esta hora y di, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame la fuerza para retornar nuevamente en el camino que tú me encomendaste. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a terminar, la va a perfeccionar. Entonces, como tú, ovejita que te ha apartado, retórnate otra vez de nuevo. Y dile, Padre, escribe mi nombre por tu Hijo Jesucristo en el libro de la vida. Perdona mi pecado y dame la fuerza para levantarme. Porque ¿quién da la fuerza sino Jesús? Por el sacrificio. Y si está enfermo, nosotros no hacemos nada, es Dios que hace. Porque su palabra tiene poder. Y si está enfermo, yo declaro la palabra de Dios sobre tu vida, tu cuerpo, tu enfermedad. La llaga y las heridas del Hijo de Dios Jesucristo iban a ser sanados y curados. Lo dijo, es su palabra, es la promesa. Tenemos que seguir confesándola, aunque sigamos con las dificultades, pero seguir confesando esa promesa que Dios ha establecido, que por su llaga y sus heridas somos nosotros sanados y curados, porque pasamos tribulaciones. Claro, Jesús la pasó y nosotros la pasaremos, muchos no, otros sí, porque vendrá un momento difícil, se está acercando momento difícil. Vuelvo y le digo, el Señor me llevó y me mostró 3 naciones devastadas cuando comenzaron esa guerra fuerte en los lados de Israel. Y yo oí la voz del cielo que el Señor me dijo, esa es una de mis señales cuando yo estaba orando, cuando comenzó la guerra en Israel. Es una de sus señales porque el libro de lo que sigue, la secuencia que sigue, es Israel. Israel es un paso de enseñarnos. Acuerda que Dios dijo, y cuando estén haciendo, que se estén acercando todas esas cosas, ahí el Señor dice que pongamos alerta. ¿Dónde es que va a comenzar Israel? Dios nos está dando una enseñanza. Israel es el libro de los fines de los tiempos. Israel es el libro de los fines de los tiempos porque es la señal. Yo oí su voz. Y el Señor me decía, cuando comenzó 3 días antes, me dijo, oren fuerte, le estoy diciendo. Me dijo, oren, oren sin cesar, que la sangre correrá por todo lugar. Podemos ver que esta guerra no trae nada bueno, ustedes lo saben para no decirle, pero ustedes saben que es lo que trae guerra. Hambre, muerte, pestilencia, todo lo trae la guerra y daña la tierra, los frutos. Toda la guerra trae momentos desastrosos, ¿ok? Cuando Dios me subió y me elevó, me dijo, estoy enojado. Y me mostró 3 naciones. Las 3 naciones era vamos a calcularlo así. No me dijo el nombre, pero yo sé que son las naciones que están cerca de los lados de Israel. Yo confronto, eran 3, Small, Medium y Las. Pero yo veía la tierra que estaba vuelta a polvo, como cuando tiran esa bomba nuclear. Entonces usted sabe que todo eso Dios lo ha detenido, pero todas esas cosas en un futuro llegarán. No sabemos cuándo es, solo Dios puede pararlo. Entonces el consejo es que oremos sin cesar. Oremos, pueblo de Dios, pastores que no está firme. Pastor, escuche, Dios me reveló sobre los pastores también. Cosa no muy favorable, porque no la voy a decir así, porque fueron palabras muy fuertes. Pero usted como pastor, usted sabe si está bien en su camino de Dios. Verdaderamente no es Dios, si acaso esté mal o retorna a tu camino, que Dios te perdona, todavía hay tiempo. Porque acuérdese que la palabra de Dios dice que el juicio comienza por la casa. ¿Y cuál es la casa? La iglesia. Esa es la casa, la iglesia. Entonces el juicio comienza por la casa de Dios.
aquellos pastores no andan firmes, que están quitando el polvito, no están hablando, el Señor, no están hablando la verdad de los últimos tiempos, porque tienen miedo que las ovejas se vayan. No, Dios va a respaldarte. Cuando tú dices la palabra de Dios, sin añadir y quitar, Dios te va a respaldar, porque el Espíritu Santo de Dios es que da convencimiento a las almas. El Espíritu Santo de Dios es que llena la iglesia. Pero quiero decirte, pastor, escucha, el Señor me mostró y me sacó de mi cuerpo y me llevó y me dio vuelta como en el mundo entero y me enseñó las iglesias. Y quiero decirte que la nube de Jehová se quedaba fuera de la iglesia y no entraba. Y el Señor me dio vuelta y yo veía iglesia, mucha iglesia, y me dio la vuelta presentándome edificio. Y la nube de Jehová se quedaba fuera y no entraba en la iglesia. Y poquita iglesia entraba la nube de Jehová. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo han sacado de la iglesia. Solamente están con aneología, ciencia por el hombre. Estudio de la Biblia por el hombre. Una vez un hombre que estudió Biblia, daba clase a pastores, el Señor me reveló algo de la palabra de Dios y me dijo ese mismo hombre que enseñaba, yo nunca había visto eso, claro, ni que lo haya leído 100 veces. ¿Por qué razón? Porque Dios es que revela el código de la palabra de Dios. Dios es que te da la revelación. Quiero decirte que yo he visto portales de luz que salen de la palabra de Dios. Leyéndola. Y se abre y viene una luz y una vez atravesó mi cuerpo. Hace muchos años leí un salmo, se abrió el portal y yo estaba en ayuno y cuando la luz entró dentro de mi ser. Entonces la Biblia de Dios es un mapa. La Biblia de Dios es una enseñanza, pero el hombre no ha querido coger la enseñanza porque es un mapa. Es como el mapa que te ponen cuando tú estás caminando y buscando dirección. Pues la dirección que Dios te dio a ti, pastor, fue la Biblia. La dirección que Dios te dio a ti, oveja, es la Biblia. Por eso dijo, y dijo así, Mateo 24. Y una vez, eso fue como el año 24, tuve otra revelación que veía a Jesús caminando y veía la gallina y los pollitos. Eso lo dice en la palabra, no dejas que lo acurruque. Él dijo, no lo dejan porque Dios dice que es como la gallina cuando abre su ala y acurruca los polluelos. Y yo veía que Jesús caminaba y yo le echaba los alimentos a los pollitos y a las cosas. Y el Señor me enseñó eso y estaba así. Yo veía a Jesús caminando y yo le echaba la comida. Significa la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es que da la palabra para tú aportar al otro. Nosotros no tenemos los estudios. Yo misma no tengo estudios. Llegué a tercero de bachiller. Pero hay cosas que el Señor me ha revelado de ciencia. Porque para Dios, ok, cuando estaba Moisés, ¿sabe qué? Si usted escucha lo de Moisés, habían hombres que no eran arquitectos, herreros. Dios le dio la sabiduría aún sin estudiar a aquellos hombres para hacer el templo de Jehová cuando Moisés lo hizo. Le dio sabiduría para poder adquirir y en aquellos tiempos no eran arquitectos, no eran herreros, no eran ciencia. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Lo estudiaron? No, se la dio Jehová. Dios da la ciencia a quien quiera darla. Claro, Dios se la ha dado al hombre, pero el hombre no la ha usado correctamente. Dios le dio ciencia al hombre para usarla a favor y bien. El consejo de este momento es, el consejo que ya estoy terminando. El otro se borró, pero Dios permite cosas porque todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Entonces quiero decirle, hermano, estas son palabras de los últimos tiempos. Está en Mateo. Dios lo dijo. Jesucristo hablando. Y si usted lo lee entero,
Usted va a ver todas las cosas más que acontezcan, pero él dijo que no tuviera que no perturbara tu mente. Pero ¿quién no va a perturbar la mente? Los hijos de Dios no pueden perturbarse. Tienen que estar firmes de lo que Dios dijo en su palabra. Esto no es de miedo, esto es pastor que predique lo que verdaderamente está en la palabra de Dios. Predícala a tus ovejas, retorna tu camino, apártate de lo que no está correcto y vuelve, porque el Señor me dijo que venía como remolino y espada para aquellos pastores que no estaban haciendo la cosa correcta. Y yo me humillé y oré, y me dijo que mucho lo postraría para salvarlo. Entonces, que no sea tú uno de esos, que tenga que postrarte para que tú seas salvo. Hazlo ahora que estás sano, para que siga en lo que Dios te encomendó. No temas ni tenga miedo, porque aquellos no lo tuvieron y ahora tienen miedo de predicar la verdadera cosa y enseñanza del código y el mapa que Dios dejó para que tú enseñes a tus ovejas. En el nombre de Jesús, pastor, despierta. Dios dice en su palabra que al hijo que él ama, él disciplina. Si te lo dice y tú lo recibes y tú lo escuchas, es porque te ama. Te ama con amor grande. Pastor, levántate. Pídele a Dios que te restaure de las cosas que tú entiendes y sabes que no están correctas. En el nombre de Jesús, porque si digo esto es porque ya el Señor me ha hablado, ha puesto una encomendación sobre mí, sobre los pastores de pastores. Cristo te ama, hermano, levántate y vuelve y retorna a la senda antigua. Dios me llevó al cielo y cuando me soltó me dijo, vuelve a la senda antigua, a la senda de mi pastor que me bautizó en Santo Domingo. Un pastor que era con rectitud. Un pastor que la enseñanza de él no se me ha olvidado. Él murió, pero muchos años. Yo no le estoy hablando del año 96. Mi pastor me dio una enseñanza que nunca se me ha olvidado. Porque yo una vez le pregunté, le dije, Señor, ¿y por qué él se está alejando de aquella confraternidad? Y el Señor me mostró por qué. Porque la casa de ellos estaban sucias. Y yo le preguntaba que por qué, y el Señor me lo dijo. Así es que, pastor, vuelve a la senda antigua. Vuelve mi consejo, del consejo de Dios, no mío. Cristo te ama, el Señor te bendiga, en el nombre de Jesús. Recibe la restauración, recibe la sanidad, recibe la que son muy pocos los pastores que están haciendo la voluntad del Padre y del Hijo de Dios Jesucristo. Cristo te ama, el Señor te bendiga, reciba nueva fuerza del Santo de Israel, retorne y ponga la figura y sandalia nueva en ti para que vuelva a predicar la palabra con renuevo y santidad en el nombre de Jesús. Amén.